Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Asal Suba sorprende con una revelación inesperada, acusando a Erkan Meriç de seguirla llamando sin parar después de su separación. En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por un escándalo que pocos imaginaban. Asal Suba, reconocida actriz y figura querida por muchos, ha decidido romper el silencio tras semanas de especulaciones sobre su relación con Erkan Meriç. Aunque ambos habían optado por mantener un bajo perfil después de su ruptura, la calma aparente terminó abruptamente cuando Asal compartió pruebas que dejaron a todos con la boca abierta. La actriz reveló que Erkan no había dejado de acosarla con llamadas constantes, algo que, según ella, la llevó al límite. Ya no podía más, necesitaba que la gente supiera lo que estaba ocurriendo, expresó con firmeza Asal en una breve declaración. El hecho tomó fuerza cuando Suba decidió publicar en sus redes sociales extractos de registros telefónicos que, según ella, demostrarían las insistentes llamadas de Erkan. Sus seguidores reaccionaron de inmediato, dividiéndose entre los que la apoyan incondicionalmente y aquellos que prefieren esperar una versión del actor. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la valentía de Asal al exponer algo tan personal. No se trata de venganza, se trata de poner un límite. Nadie merece sentirse acosada, declaró. La noticia generó un verdadero terremoto mediático, y las cámaras se dirigieron rápidamente hacia Erkan Meriç, esperando su reacción. Hasta ahora, el actor no ha dado ninguna declaración oficial, lo que incrementa aún más la intriga. Sus seguidores, por otro lado, se encuentran confundidos. En foros y comentarios, muchos se preguntan, ¿qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Es posible que, tras una historia de amor tan mediática, la situación haya llegado a este extremo? Los rumores en los pasillos de la farándula aseguran que amigos cercanos de la pareja ya habían notado tensiones desde hace meses, aunque ambos intentaban mostrarse tranquilos frente a las cámaras. Ahora, con la bomba mediática que explotó Asal, las preguntas no dejan de multiplicarse. Algunos periodistas señalan que lo más probable es que Erkan pronto se vea obligado a dar una explicación. La gente merece escuchar las dos versiones, comentó un reconocido presentador de televisión. En medio de la tormenta, Asal ha intentado mantener su vida personal bajo control. En sus últimas apariciones públicas, se mostró serena aunque con un aire de cansancio. Solo quiero paz en mi vida, afirmó en una entrevista improvisada mientras salía de un restaurante en Estambul. Las cámaras captaron su rostro serio, reflejando la presión de estar en el centro del huracán mediático. La reacción de las mujeres que la siguen ha sido particularmente significativa. Muchas de ellas han expresado en redes sociales que se identifican con la situación de Asal y la han aplaudido por no quedarse callada. Gracias por hablar, muchas hemos pasado por lo mismo, escribió una seguidora en su cuenta de Instagram. Este apoyo masivo ha convertido el tema en una tendencia que domina las conversaciones de los programas de entretenimiento. La repercusión fue tal que varios programas de televisión dedicaron emisiones completas al tema. Panelistas, expertos en relaciones y periodistas especializados en la farándula analizaron cada detalle. Desde los antecedentes de la pareja hasta las posibles consecuencias legales que podría enfrentar Erkan si las acusaciones de acoso se confirmaran. Se abrió un debate intenso sobre los límites en las relaciones de pareja y la importancia de respetar el espacio del otro después de una ruptura. Algunos especialistas en psicología invitados a los platós señalaron que este tipo de conductas, si se corroboran, podrían catalogarse como acoso emocional, lo que refuerza la gravedad de la situación. Mientras tanto, la opinión pública se mantuvo dividida. De un lado, quienes defendían a Asal argumentaban que nadie se atrevería a hacer públicas pruebas sin tener razones de peso. Del otro, algunos seguidores de Erkan pedían cautela y recordaban que hasta el momento él no había tenido la oportunidad de dar su versión. El silencio prolongado del actor, lejos de aclarar el panorama, intensificaba la polémica. Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en un campo de batalla digital. Hashtags relacionados con ambos nombres alcanzaron las tendencias en cuestión de horas. Cuentas de fans publicaban mensajes de apoyo, mientras otros exigían respeto por la privacidad de la expareja. Algunos incluso pedían un boicot a los proyectos en los que trabajaba Erkan, mientras que otros respondían con campañas de apoyo hacia él, resaltando su trayectoria artística. En paralelo, colegas de la industria comenzaron a reaccionar con comentarios prudentes. Unos pocos actores y actrices cercanos a Asal expresaron públicamente su respaldo, subrayando la valentía de hablar sobre un tema tan delicado. Otros optaron por la neutralidad, conscientes del impacto que cualquier declaración podría tener en sus propias carreras. La industria del entretenimiento, siempre sensible a los escándalos, se encontraba a la expectativa de cómo evolucionaría el caso.
Conforme pasaban los días, surgieron nuevas especulaciones sobre la posibilidad de acciones legales. Algunos medios turcos aseguraban que el equipo legal de Asal estaba evaluando presentar una denuncia formal por acoso telefónico, lo que podría escalar la controversia a un terreno judicial. Este posible giro aumentó el interés mediático y generó debates en programas jurídicos sobre los precedentes y las posibles sanciones que enfrentaría Erkan en caso de demostrarse su culpabilidad. Asal, por su parte, intentaba retomar su vida profesional. Pese a la tormenta mediática, continuaba asistiendo a eventos de promoción de sus proyectos televisivos. Sin embargo, era evidente que cada aparición pública se veía eclipsada por preguntas relacionadas con el escándalo. Quiero que esto se resuelva pronto, para poder enfocarme en mi trabajo, declaró en una rueda de prensa, mostrando un rostro serio pero decidido. El público, cada vez más expectante, comenzó a presionar por una declaración oficial de Erkan. Los periodistas se aglomeraban fuera de los lugares que él solía frecuentar, buscando una palabra, una reacción, cualquier señal que pudiera aclarar el misterio. Sin embargo, el silencio persistía, y con él, la incertidumbre. Algunos analistas de medios señalaban que esa estrategia podría estar calculada, esperando a que la intensidad de la polémica disminuyera antes de hablar. Lo cierto es que el caso trascendió las fronteras de Turquía. Portales de noticias de entretenimiento en otros países comenzaron a replicar la historia, presentándola como un ejemplo del choque entre la vida privada y la exposición mediática. En foros internacionales, fanáticos de las series turcas debatían apasionadamente sobre el tema, demostrando que el impacto de la noticia había cruzado barreras culturales y lingüísticas. Mientras tanto, Asal recibía miles de mensajes de apoyo de mujeres que compartían sus propias experiencias con el acoso. Ese intercambio generó un movimiento espontáneo que buscaba visibilizar la importancia de denunciar conductas invasivas en las relaciones. Sin proponérselo, la actriz se había convertido en un símbolo de resistencia y valentía frente a una situación dolorosa. En medio de esta creciente ola de apoyo, surgieron voces críticas que advertían sobre el riesgo de juzgar antes de escuchar todas las partes involucradas. La justicia mediática puede ser tan dañina como el silencio, comentó un analista en un artículo de opinión. Este llamado a la prudencia fue compartido por varios comunicadores, quienes insistían en que el debido proceso debía respetarse por encima de la presión social. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, según informes no confirmados, Erkan fue visto entrando a un despacho de abogados en Estambul. La prensa lo interpretó como una señal de que finalmente se estaba preparando para dar una respuesta formal. La expectativa creció aún más. ¿Optaría por negar categóricamente las acusaciones? ¿Buscaría un acuerdo privado? ¿O acaso presentaría su propia versión de los hechos, revelando detalles desconocidos hasta ahora? En este clima de incertidumbre, los seguidores de ambos se mantenían en vilo. Los foros digitales bullían con teorías y especulaciones, mientras los programas de entretenimiento no soltaban el tema. La historia, que comenzó como un simple rumor en redes sociales, había escalado hasta convertirse en uno de los escándalos mediáticos más comentados del año en Turquía. Queridos seguidores, si quieren estar al tanto de todo lo que ocurra en esta polémica, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios sobre qué opinan de este escándalo. ¿De parte de quién están ustedes? Nos leemos en los comentarios y hasta el próximo video.